En esta tercera parte del módulo hablaremos de los diferentes equipos eléctricos existentes. El motor eléctrico convierte la energía eléctrica en formas giratorias de energía mecánica que se utiliza para conducir bombas, compresores, etc. en la planta. Los principales componentes del motor son el estator, el rotor, los rodamientos, el ventilador y la caja de terminal. El motor se clasifica en función de diversos criterios como el sistema eléctrico, el tipo de montaje, la teoría de funcionamiento, el tipo de rotor, etc. El primer tipo que estudiaremos es el motor basado en el sistema eléctrico. Según esto, aparecen los motores de alterna y de continua. Los motores de alterna son accionados por un sistema alterno. El motor puede ser de una sola fase o de 3 fases dependiendo de la necesidad del sistema de suministro eléctrico. Dentro de este tipo tenemos los siguientes tipos: monofásico y trifásico. El motor monofásico es accionado por una sola fase. El motor monofásico no produce par de arranque y por lo tanto requiere el condensador de arranque en uno de sus bobinados para producir el par de arranque, dividiendo la diferencia de fase entre sus bobinados. El trifásico, por su parte, tiene 3 fases y se clasifica además como motor de inducción, síncrono o de anillo deslizante. La mayoría de los motores utilizados en la planta suelen ser motores de inducción de 3 fases. Pasamos ahora a los motores de continua. El motor de continua es accionado por un sistema continuo. El motor de continua es más complicado que el motor de alterna y apenas se utiliza en la planta. Luego los podemos clasificar según el motor basado en el montaje. Según el tipo de montaje, pueden clasificarse como montado en el pie y de motor vertical. El motor montado en el pie se monta horizontalmente y el rotor permanece en posición horizontal. Este tipo es el más común, que se encuentra en la planta. Por otro lado, el motor vertical se monta verticalmente y el rotor permanece en posición vertical. El motor vertical debe tener un cojinete de empuje para sujetar el rotor verticalmente dentro del estator. VFD corresponde a las siglas en inglés de la unidad de frecuencia variable. Es un equipo electrónico de potencia utilizado para controlar las revoluciones por minuto del motor y reducir la corriente de arranque del motor. Usando esta unidad se cambia la frecuencia de la potencia de entrada del motor y por lo tanto se controlan las revoluciones. Esta unidad es una combinación entre un rectificador y un inversor. El arrancador suave es un dispositivo controlado electrónicamente que reduce la corriente de arranque de un motor. Inicialmente se pone en serie del circuito de arranque del motor, pero después de que se contempla el periodo de inicio se pasa por alto. Se utiliza principalmente para limitar la corriente de arranque. Sin embargo, el arrancador suave en sí contiene la capacidad de protección del motor y por lo tanto no se requiere de un relé de protección del motor por separado. También se utiliza para controlar el arranque y la parada del motor. Un calentador eléctrico convierte la energía eléctrica en térmica. En la planta de proceso la mayoría de las veces se utilizan otras fuentes de calor, pero en algunos casos también se utiliza este calentador eléctrico. Los calentadores eléctricos, por su parte, pueden ser también trifásicos o monofásicos. La iluminación es otra carga eléctrica importante en la planta. Casi el 10% de las cargas eléctricas de la planta se utilizan para la iluminación. Todas las cargas de iluminación son de una sola fase alterna que se suministra desde el panel de distribución de iluminación. El transformador es el equipo eléctrico que convierte un nivel de voltaje a otro nivel en el sistema de alterna. No hay transformador utilizado en los sistemas continuos. Los transformadores pueden ser de 3 fases o de una sola fase. Los transformadores que se utilizan en un sistema de transmisión y distribución eléctrica para subir o bajar el nivel de tensión se denominan transformadores de potencia. El transformador tiene 2 tipos de terminales: de entrada o primarios y de salida o secundarios. En cuanto al equipo de conmutación, es un centro de distribución de energía para cargas eléctricas. En el sistema eléctrico de la planta, los equipos de conmutación son generalmente del tipo interior y consta de una o más secciones verticales. Cada sección vertical contiene uno o más cubículos. Cada cubículo contiene la protección, es decir, un fusible, el sistema de control y o el sistema de medición para el alimentador eléctrico que suministra energía eléctrica a otros equipos de conmutación y los transformadores. El cable de alimentación está conectado a los cubículos del equipo de conmutación. El equipo de conmutación también contiene el sistema de barra de buses al que está conectado cada alimentador a través de un aislador. Basado en el sistema de voltaje, el equipo de conmutación puede ser de baja tensión, media o alta. El centro de control del motor es similar al equipo de conmutación, pero suministra energía a las cargas del motor. Al igual que el equipo de conmutación, consta de una o varias secciones verticales, cuya sección contiene uno o más cubículos que contienen los arrancadores del motor. El arrancador del motor contiene el mecanismo de arranque o parada del motor, así como su sistema de protección.
La potencia eléctrica de cada uno de los motores de la planta se suministra desde el arrancador de motor individual al que está conectado el cable del motor. El centro también contiene el sistema de barra de buses al que se conecta cada arrancador a través de un aislador. El equipo de conmutación tiende a funcionar con poca frecuencia, mientras que los centros de control del motor funcionan con frecuencia según lo requiera el proceso que utiliza el motor. El equipo de conmutación está disponible hasta 400 kV, mientras que los centros de control del motor solo están diseñados para voltajes de hasta aproximadamente 15 kV, porque este es el límite normal para los motores de alto voltaje. El siguiente dispositivo son las fuentes de alimentación ininterrumpidas. Son un conjunto de aparatos eléctricos que proporcionan alimentación alterna de emergencia a las cargas eléctricas cuando falla toda fuente de alimentación de entrada. En el sistema, la fuente de alterna se convierte primero a continua y luego de nuevo a alterna. Las baterías están conectadas al sistema de continuo intermedio para que las baterías puedan suministrar la energía cuando falla la fuente principal de alterna. El generador es el equipo eléctrico que convierte la energía giratoria mecánica en energía eléctrica, es decir, hace la función opuesta al motor. Al igual que el motor, los componentes principales del generador son el estator, el rotor, los rodamientos, el ventilador y la caja de terminaciones. En el generador, el rotor es girado por un motor principal y la energía eléctrica se genera en sus terminales. En la planta de proceso, el suministro de energía generalmente se obtiene de la empresa de servicios públicos. Sin embargo, para el caso de la energía eléctrica no esté disponible, la planta utiliza su propio generador para la generación de energía. En cada planta hay al menos un generador de emergencia en espera instalado y se inicia en pocos segundos en el caso de que se necesite utilizarlo u otras fuentes de energía fallen. Los paneles de distribución son paneles de tamaño pequeño que generalmente suministran energías a las cargas monofásicas. Los paneles de distribución pueden ser de una sola fase o de 3 fases con neutro. De acuerdo con el uso de la energía, los paneles de distribución se denominan panel de potencia, de iluminación, de emergencia o de control continuo. Panel de distribución de energía. Este panel suministra energía eléctrica a gabinetes de instrumentos, control eléctrico, calentadores de paneles, etc. El panel de iluminación suministra energía eléctrica para la iluminación de la planta y las iluminaciones de los edificios. El panel de emergencia suministra la energía eléctrica a la iluminación de emergencia y a los paneles de emergencia. Y por último, el panel de corriente continua suministra la alimentación, la corriente para el sistema de control y protección. La barra de conductores es una barra generalmente de cobre recubierto de estaño o de aluminio, utilizado dentro del equipo de conmutación, panel de distribución u otros paneles eléctricos para llevar la corriente. La barra de buses es similar al colector de un sistema de tuberías. Se suministra por la potencia entrante que luego se distribuye a los alimentadores o cargas salientes. La sección transversal de la barra de buses varía con la capacidad de transporte actual requerida para el panel. Por último hablaremos de los cables. Un cable es un conductor eléctrico aislado y puede contener uno o más conductores aislados de cobre o aluminio. El tamaño de los conductores determina la capacidad de carga actual en amperios del cable. En Europa, el tamaño del cable se especifica por milímetros cuadrados. El espesor de aislamiento del cable determina la tensión nominal de este. El cable además puede tener una capa lateral exterior metálica llamada armadura que protege los cables de daños externos. Este tipo de cable se llama cable blindado. Los cables proporcionan un método altamente fiable y compacto de transmisión de energía desde su fuente a un consumidor. Los cables se instalan al aire libre en bastidores o bandejas, en el suelo o bajo el agua, como en el caso de cables submarinos. Hay principalmente 3 categorías de cables utilizados en la planta, y estas categorías se basan en el tipo de corriente que transportan. Son los cables de alimentación, de control y de instrumento. Primero hablaremos de los cables de alimentación. Estos son los cables cuya función es suministrar alimentación de corriente alterna o continua de una o 3 fases, y generalmente el número máximo de conductores para cables de alimentación es 4. Para la sección de cables de alimentación para cargas eléctricas, la corriente de carga, la temperatura ambiente y la caída de tensión son parámetros importantes a determinar. El cable de control. Estos son los cables que se utilizan para el control eléctrico, como el cable utilizado para el arranque o parada del motor, el cableado esquemático y el cable del sensor de interruptor de presión. El cable de instrumento. Estos son los cables utilizados para transportar señales de instrumentos en el sistema. Tienen mayor tamaño que los 2 cables anteriores y el conductor, además de este tipo de cables, se agrupan en parejas o triadas o cuádruples. Por último, hablamos de las bandejas de cables. En una planta, ya que hay muchos cables que funcionan de un lugar a otro, se usan las bandejas de cables. Los cables de arriba pasan a través del enrutamiento formando estas bandejas. Hay diferentes tipos y tamaños de bandejas de cables utilizados en la planta, las cuales mantienen los cables bien dispuestos.
Muchas gracias a todos por ver este vídeo.